un momento a otro el enemigo empezó a enredarme y hasta que mi amigo una vez me dijo, ¿usted no le gustaría ser como yo? ¿No le gustaría aplicarse hormonas? Empecé a sentir el diablo a meterme que sí, que yo podía hacerlo, porque pues yo en ese tiempo, después de que empezó el diablo y me enredó en ese cuento, yo duré mucho tiempo sin salir del closet. Siento una carga en mí, quiero dejar esta carga, no sé, yo quiero cambiar, yo siento que no estoy bien. Y yo le lloraba al Señor y le decía, Señor, ayúdeme, no sé qué me pasa, pero siento que algo me hace falta. Yo no entendía qué estaba pasando y se me salían las lágrimas y en un momento a otro yo empezaba a llorar y a llorar de una manera tan incontrolable. Testimonios impactantes. Gracias por estar viendo nuevamente un video de testimonios impactantes. Y Dios hace cosas maravillosas y extraordinarias en la vida de las personas. Él es el único que tiene poder para cambiar corazones, vidas y transformar nuestra mente. Como dice la palabra del Señor Jesús, somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Bueno, y para el testimonio del día de hoy me acompaña el hermano Haber. Hermano Haber, Dios te bendiga. Hermana Nora, el Señor la bendiga a usted y a toda su familia y a todos los televidentes que nos pueden ver por este video. Me place mucho poderlo saludar. Mucho gusto, mi nombre es Haber de Jesús Osorio, su amigo y servidor para la gloria y honra del Señor Jesús. Bueno, me complace mucho saludarlos. Soy de aquí de la ciudad de Pereira. Crié y me levanté en el barrio Caimalito. Y a usted, hermana Nora, muchas gracias por invitarme a ser parte de esta bendición, que sé que será de gran bendición para muchas personas. Gracias a ti, Javier, por tomar tu tiempo y querer testificar de lo que Dios ha hecho en tu vida. Bueno, cuéntanos en este día cuál es el testimonio que tú tienes para la audiencia. Quiero contarles que primeramente lo que les voy a contar es algo que no me gusta mucho hablar de ello. Pues, dice la Biblia que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, ¿sí? Y no me gusta mucho hablar de mi pasado porque pues ahora toda mi vida es nueva en Cristo Jesús. Pero bueno, tengo para contarles de las maravillas tan grandes y maravillosas que hizo Jesucristo en mi vida. Él rompió unas cadenas que nadie creyó que en mi vida se iban a romper y hoy para la gloria y honra del Señor estoy aquí para contarle a usted lo que Dios hizo en mi vida y en la vida de mi familia. Bueno, empiezo contándoles que soy un joven que por la gracia de Dios, pues aunque estábamos en el mundo, yo digo que Dios ya tenía un propósito con nosotros, con mi mamá, mi papá, mis hermanos, un hogar donde pues mi mamá y mi papá eran casados, se componía de 3 hermanos. Mi hermana, la única mujer de la casa, pues se crió con mis abuelos. Mis abuelos criaron a mi hermana, pero pues mi hermano menor y mi persona sí estuvimos todo el tiempo en el hogar de matrimonio con mi papá. Un hogar donde supuestamente, económicamente, gracias a Dios, desde ese entonces, mi papá, un hombre muy trabajador, muy echado para adelante, muy guerrero, muy responsable, siempre optó por darnos más de lo que necesitábamos, lo que nos antojábamos, lo que queríamos entre él y mi mamá, papi, los niños necesitan tal cosa, papi, los niños necesitan tal cosa, esto, aquello. Mi papá siempre trabajó fuerte, fue un hombre muy luchador, muy echado para adelante, para darnos lo que necesitábamos y aún más de lo que necesitábamos. Un hogar donde solo hacía falta la presencia de Dios, pero yo digo que Dios desde allí ya tenía un propósito con nosotros. Yo digo que Dios permite muchas veces que pasamos por momentos difíciles para poder llegar un día a reconocer el poder de su grandeza. Y bueno, empiezo contándoles que mi madre pues también es una mujer ama de casa, muy entregada a su hogar, una mujer muy respetuosa, una mujer que amaba y quería a mi papá y como dice el dicho, veía prácticamente por los ojos de mi papá, ¿cierto? Pero lastimosamente, dice la palabra de Dios en Deuteronomio 28, versículo 15, te acontecerá que si no oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y procurar guardar por obra sus mandamientos y sus estatutos que yo te prescribo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones. Y ahí empieza a describir que desde tu entrar, tu salir, que tu canasta de amasar, que el fruto de tu vientre, que por cuanto no creemos a la verdad, también tenemos, entonces nos toca creer a la mentira. Y éramos un hogar donde estábamos en la religión popular que la mayoría de gente pues frecuenta. Yo digo, todo el mundo frecuentan esa religión, que nosotros también éramos parte de ella, tal vez para encubrir nuestro pecado, como decía mi madre o mi abuela, el que peca y reza empaca, ¿sí? Y era lo que nosotros hacíamos prácticamente. Mi papá, pues a un hombre, aunque era muy trabajador y económicamente no nos hizo falta nada, nos daba todo,
pero era un hombre tomatrago, mujeriego, fumaba mucho cigarrillo. Mi madre, pues aunque era una mujer muy juiciosa en la casa, mantenía la casa al día, su responsabilidad era todo mantenerlo súper bien, impecable. Mi hermano y yo estudiábamos, pero con el pasar del tiempo, mi mamá empieza a descubrirle a mi papá infidelidades que pues ella lo que ella no sabía. Ustedes saben que el diablo tapa, pero también destapa, y más cuando hay un hogar que es casado, el diablo no está contento porque él vino a matar, a hurtar y a destruir, y era lo que el diablo quería. No era feliz viendo nuestro hogar bendecido, pero mi papá por su debilidad en la carne no era satisfecho solamente con mi madre, sino que también frecuentaba a otras mujeres y aunque él de pronto lo hizo muchas veces a oculta, el diablo le destapó un día la olla hasta que mi mamá se dio cuenta y fue una mujer que por amor a mi padre, a mi papá, se llama Luis Elís del Osorio, mi madre María Eugenia Oliveros, y bueno, mi mamá descubrió su primera infidelidad y ¿qué hizo mi madre? Debido a que amaba y veía por los ojos de mi papá y creía que sin él se moría. Se dio cuenta quién era la mujer, investigó hasta que descubrió quién era y se fue y puñaleó a esa mujer y fue a un calabozo. Mi papá pues tenía muchos contactos acá en la Virginia, donde fue mi mamá al calabozo y pues por medio de roscas y cosas que pues, uno ve en el mundo muchas veces, mi mamá salió libre, mi papá y mi mamá volvieron y hicieron las paces, pero pues cuando uno no está en el temor de Dios, mi papá ya estaba subyugado al pecado y sabemos que entre más pecamos, más nos sumergimos en él. Y bueno, mi papá pues se conseguía una y otra y mi mamá, toda mujer que mi papá se conseguía, mi mamá se las optaba por puñalearlas. Hasta que una vez, la última que puñaleó, que hasta ella mi mamá cogió temor, porque pues las puñaleaba las que lo hacían eran a puntacitos solamente, y las mechoneaba y las aporreaba y las rompía y si les dañaba la nariz, bueno, cositas así pues muy leves, pero eso la llevaban a un calabozo. Hasta que un día menos pensado mi madre le puñaleó acá la nariz a una de las mujeres que mi papá se consiguió, tanto que esa mujer estuvo a punto de morirse, no se murió porque Dios la guardó, pero esa mujer perdió la voz. Y bueno, pasaron sucesivamente muchas cosas así, poco a poco mi mamá se cansó, mi mamá dijo, no, ya no le perdono más, ya le he perdonado muchas veces he ido a un calabozo por amor a usted y usted no me valora, usted no me quiere, usted no es capaz de dejar el trago, no es capaz de dejar las mujeres, usted quiere estar con una y con otra, pero por encima no va a jugar más, conmigo ya no va a jugar más. Y un día mi mamá por echar a mi papá de la casa, mi papá le rogaba, y bueno, pasaron muchas cosas y debido a eso, pues, verdad, un día mi papá se fue a vivir con una mujer de estas, de tantas que tenía, y nos dejó a la edad de, yo tenía 10 años, mi hermano tenía como 7 8 años, el menor, y mi mamá siguió adelante, ella, una mujer muy juiciosa, muy trabajadora, optó por empezar a trabajar. Bueno, mi papá, en el tiempo que vivió con nosotros, él un día le dio un plante para que le dio estudios de estilista, para que mi mamá estudiara y mi mamá un tiempo donde de verdad estuvo estudiando, se graduó, sacó los mejores diplomas como la mejor estudiante y mi madre pues una mujer muy guerrera, muy echada para adelante, pero pues de un momento a otro mi madre se aburrió y no quiso volver a trabajar nada, que tuviera que ver un salón de belleza y al tiempo, pues se antojó de que quería montar también viviendo con mi papá, que quería montar un almacén de ropa y mi papá le montó un super almacén ahí mismo en la casa. Mi mamá vendía ropa de una manera muy impresionante, pero con el pasar del tiempo mi mamá empezó a fiarle a la familia, a las amistades y poco a poco mi mamá empezó a ver que eso no le estaba dando y también se cansó y dejó eso. O sea, mi mamá tuvo muchas formas de trabajar ahí en la casa, pero cuando ya se dejó con mi papá, a mi mamá se le cerró el mundo y mi mamá, pues debido al dolor, que mi papá consiguió otra mujer y se había ido a vivir con ella, con otra mujer, entonces mi mamá vio que ya mi papá sí le había copiado y que se fue y nos dejó porque ella lo había echado, pero ya ella también estaba cansada del daño que mi papá le había hecho, porque fueron muchos años que mi papá le hizo mucho daño. Y bueno, con el pasar del tiempo, mi mamá, pues, ella dijo, sí o sí, yo tengo que sacar mis hijos adelante, tengo que responder por lo de esta casa. Y mi mamá empezó a trabajar fuertemente. Les cuento que empezó a trabajar en unos piñales, donde no fue nada fácil para mi madre, me dolía en el alma tener que ver a mi madre cuando llegaba con las manitos todas rayadas, todas chuzadas, quemada, cansada. Y con el pasar del tiempo, el trabajo en el Piñal a mi mamá se le acabó y le tocó probar en otros trabajos, muchas cosas le tocó experimentar a mamá. Con el tiempo mi mamá también se consiguió un otro varón y pues este varón pues era drogadicto y debido a eso pues mi mamá
no consumía, ni mis hermanos ni yo tampoco. Pero este varón pues iba a la casa y de vez en cuando se quedaba allí, otras veces se iba para su casa, pero pues con el pasar del tiempo llegó una temporada de diciembre muy dura, como mi papá y mi mamá siempre nos tenían acostumbrados a mis hermanos y a mí que económicamente nos daban todo, nos tenían acostumbrados a que 3, 4, 5 estrenes y nosotros ya estábamos acostumbrados a eso, entonces mi mamá pues se desesperó por una temporada que no tenía trabajo, que no tenía para comprarnos los regalos de diciembre, la comida de la cena de la medianoche. Y pues ella en el desespero, ya era, bueno, ¿en qué me cuadro trabajar? A donde pedía trabajo no le daban porque estaba ya todo el mundo, todos los empleos copados. Y debido a eso, en un momento dado, pues el compañero de mi mamá la vio tan desesperada que le dijo, no, pues no hay más de otra, yo tengo una idea con un amigo, hace mucho tiempo hemos venido planeando algo, si nos sale bien, vamos a coger muy buena plata para que usted le dé la comida a sus hijos, para que les dé los regalos y les dé varios estrenes, ¿qué le parece si usted nos acompaña a hacer esta vuelta o si simplemente va a ser una pasajera en lo que vamos a hacer y nada, no tiene nada que ver con armas ni nada que por el estilo. Y verdad, mi mamá, pues, en el desespero, se fue con el compañero que ella estaba charlando y nos vino a contar cuando ya se iban a ir y nosotros, uy, ¿cómo así, madre? No, nosotros le lloramos, le imploramos que no lo hiciera, si nos tocaba quedarnos así nos quedábamos, pero que no hiciera eso. Y bueno, cuando al otro día no sabemos nada de mi mamá, cuando en un momento otro nos llama alguien y contestamos que la policía acá del Valle, que para informarte que su mamá está retenida. Inmediatamente yo escuché esa noticia, a mí se me partió el alma, todo fue algo muy duro para mí. Después de eso, hicieron varias cosas, todo ese papeleo, todo lo que tienen que hacer, a mi mamá la soltaron, mi mamá, bueno, pudo llegar a la casa, cuando de un momento a otro llegó la policía por ella. Fue una prueba muy dura porque ese día se la llevaron y duró un tiempo larguito en la cárcel. Entonces ahí nuestra vida cambió totalmente para mi hermano y para mí. Nuestra vida cambió totalmente, de una manera drástica. Yo ya tenía como 13 y 14 años y ya me tocó a mí con mi hermana la mayor empezar a trabajar, buscar trabajo para mirar qué íbamos a hacer. Con el tiempo, mi hermana y yo empezamos a pedir trabajo en el Piñal, que mi mamá había trabajado tiempo atrás, y un día, ¿verdad? Entramos a trabajar al Piñal, mi hermana y yo. A mí me dieron trabajo bajo cuerda porque pues no se podían dar cuenta que yo era menor de edad. Y ahí empecé a trabajar fuertemente en un Piñal duro, duro, y fue algo que nunca me imaginé, pero empecé a ver lo que a mi mamá le había tocado. Tenía momentos donde me arrollaba a llorar porque me dolía en el alma saber que ese trabajo lo vivió mi mamá y que ahora me estaba tocando a mí con mi hermana y me da a pesar de mi hermana siendo una mujer allá haciendo trabajo que hacía cualquier hombre en un piñal. Y luego saber que mi madre ya estaba encerrada en una cárcel, que necesitaba plata para los 8 días ir a visitarla, eso fue algo muy duro para mí. Y me acuerdo que, bueno, trabajábamos muchos hombres, allá habían dos cuarteles, un cuartel para los hombres aparte y un cuartel para las mujeres aparte, ¿sí? Los hombres por un lado y las mujeres por otra. Y éramos demasiados hombres y había muchas mujeres, pero siempre pues, cuando yo entré a trabajar allá nos ponían aparte, unos aparte y otros aparte. De entrada y salía gente y en una de esas de entradas y salía gente, un día menos pensado, entró un joven que tenía algo diferente a todos los demás hombres, vestía como un hombre, pero pues se le veía algo raro. Y de un momento a otro nos tocó una vez juntos en el corte con el muchacho nuevo y empezamos a hacernos amigos de él. Y él empezó a compartirnos, nosotros le dijimos, cierto que usted es rarito, usted pues sin logro defenderlo, usted es del otro equipo. Ya, sí, yo no me avergüenzo, yo soy así, así nací, yo me creo. Y bueno, empezamos a formar una amistad con él simplemente por curiosidad de preguntarle que él cómo había empezado a ser así, que de dónde había salido así, y que ahora que estábamos trabajando ahí en el cuartel, que nos contara que quienes habían quedado en cuento con él. Empezamos a quererle sacar y a querer saber muchas cosas de él con los compañeros del cuartel, con el compañero de tanto andar con él, por supuestamente por curiosidad de querer saber tantas cosas, resulta uno metido en cuentos que uno no se da cuenta. Un día menos pensado me salí, me fui para mi casa y me di cuenta que en la Virginia que ya había un hombre que estaba buscando un trabajador para que le trabajara en un salón de belleza. ¿Verdad? Empecé a trabajar allí, me gustó porque estaba a la sombra, era un trabajo fácil, no me mojaba, pero con el tiempo me di cuenta que el hombre que era mi patrón también era gay. Y me aburrí y dije, no, no más. Yo en el tiempo que estuve trabajando allá, ese tiempo me sirvió porque yo pues mientras no tenía nada que hacer, yo me ponía a ponerle cuidado de cómo pintaba el cabello a las mujeres, de cómo hacía cepillado, de cómo hacía planchados. Aprendí muchas cosas
y poco a poco yo empecé pues también con los laditos con él a ir platicando así con clientes. Hasta que un día me acordé que mi papá le había dado a mi mamá el estudio para ser una buena estilista. Mi mamá lo practicó un tiempo, pero de un momento a otro mi mamá archivó todas sus cositas y no quiso volver a practicar. Eso a mí me sirvió cuando yo me retiré de allá, me acordé que eso estaba por allá guardado, fui lo saqué, puse una mesita, un espejito en mi casa y empecé a trabajar en eso y yo, no, pues empecé practicándome con los compañeros de la cuadra, con los amigos míos de la cuadra de infancia, yo ya tenía como 14 años cuando eso, y, ¿verdad? A los 15 años ya empecé a volverme más experto, yo empecé cobrando 1.000 pesos, ellos me decían, no, padre, usted está ganando los 1.000 pesos, tenga, usted motila muy bien, usted no lo trasquila a uno, pero haciendo que apenas está empezando, ¿no? Bien, bien, me gustó, yo voy a seguir viniendo acá a motilarme, porque en ese tiempo, pues en mi cuadra había una mujer que motilaba, no había más estilistas, eran como una o dos mujeres que motilaban, entonces yo era el primer barbero de la cuadra. Y de verdad empecé a motilar y a ir ganando gente, plata, tanta, súper bien, pero ahí mi negocio, cuando pues hubieron personas que se dieron cuenta que yo empecé también a distraerme y a pasarme, como el dicho, para el otro equipo, mi barbería se empezó a llenar impresionantemente y me iba súper bien económicamente. Después de yo haber visto el cambio del amigo mío, que evolucionó de una manera impresionante, porque pues llegó a un punto donde se parecía tanto a una mujer que en muchas fotos y en muchos momentos que se ponía algunos vestuarios tan elegantes, llegó a parecerse mucho a Amparo Grisales. Entonces, bueno, cada día me sorprendía su cambio porque las hormonas le dieron un cambio totalmente drástico. De un momento a otro, el enemigo empezó a enredarme y hasta que mi amigo una vez me dijo, ¿usted no le gustaría ser como yo? ¿No le gustaría aplicarse hormonas? Empecé a sentir el diablo a meterme y a meterme que sí, que yo podía hacerlo, que si yo quería más fama, también así como Tania, que es con Juan Pablo, que yo también podía hacer lo mismo. Y un día menos pensado le dije, bueno, quiero aplicarme una hormona de esas, pero al escondido de mi mamá, de mi familia, que nadie se dé cuenta. Y verdad, un día menos pensado lo hice, porque pues yo en ese tiempo, después de que empezó el diablo y me enredó en ese cuento, yo duré mucho tiempo sin salir del closet. Y un día menos pensado, ¿verdad? Empecé a aplicarme hormonas escondido por allá cada mes, cada 2 meses. Y empecé a notar también el cambio, y empecé a sentir un cambio. O sea, eso le cambia la vida a uno de una manera impresionante, porque uno se empieza ya a volver como más delicado, más, ¿cierto? Y pasaron muchas cosas y con el pasar del tiempo resulté enredado en ese cuento también y un día menos pensado me fui por allá para el centro con Juan Pablo y por allá encontré otras travestis y bueno, llegó un punto donde yo pues también me dejé llevar y un día me transformaron, me pusieron una peluca, me vistieron y me gustó, me pareció bien y empecé a dejarme llevar y a dejarme llevar y bueno, como ya llevaba tiempo aplicando hormonas, empezó a cambiar mi cuerpo, mi voz, muchas cosas de mi vida y con el pasar del tiempo todo fue fluyendo tanto que llegué a, pues, a ser mejor o casi similar a Juan Pablo, a Tania, ¿sí? Y bueno, llegué a un punto donde me cansé de esa vida, de estar por ahí. Yo buscaba como una paz en mi interior, una tranquilidad. Yo veía a mis amigas de la cuadra, porque me hice amigo de todas las mujeres de la cuadra. Yo veía que tenían sus hogares tan bonitos, con sus hijos. Y yo dije, bueno, yo ya no quiero estar más por ahí bloqueando con una persona y otra, no, yo quiero formar mi hogar. Y un día menos pensado, yo digo que el diablo escucha las cosas que uno piensa o cuando uno las dice y trata de hacer que todo eso también para que no siga ahí agarrado, ¿cierto? Y verdad, un día menos pensado llegó alguien, eh, yo sentía que había algo en mí que no me hacía completamente feliz. Y en la casa donde yo vivía con esa persona, porque pues hace muchos años yo tengo casa propia, y yo muchas veces la pareja de Natalia se acostaba a dormir y Natalia se salía para una ventana a mirar el cielo y miraba el cielo y hablaba con Dios. Una vez alguien le dijo, Dios no escucha a los pecadores, pero yo digo, Dios de pronto no escucha a alguien que ora y quiere seguir en lo mismo, pero cuando Dios ve un corazón contrito y humillado, que está con disponibilidad de querer cambiar, Dios sí lo escucha. Y Dios no solo lo escucha, Dios lo ayuda porque Natalia, aunque tenía económicamente en la casa, tenía totalmente bien, tenía buen vestido, tenía buena comida, tenía una casa pues que no era pues una casa muy lujosa, pero tenía todo económicamente, tenía un compañero
que trabajaba y se desvedía para mantener bien la casa, el hogar y de entrar buen mercado, buena comida, darle detalles, darle ropa, lo que necesitara. Aparte de eso, pues Natalia seguía motilando, entonces eran los ingresos muy bien económicamente en la casa, donde nada les hacía falta. Tengo todo económicamente bien aquí en esta casa, pero siento que algo me hace falta, no sé qué es, no sé qué me pasa, siento una carga en mí, quiero dejar esta carga, no sé, yo quiero cambiar, yo siento que no estoy bien. Y yo le lloraba al Señor y le decía, Señor, ayúdeme, no sé qué me pasa, pero siento que algo me hace falta. Yo no entendía qué estaba pasando y se me salían las lágrimas y en un momento otro yo empezaba a llorar y a llorar de una manera tan incontrolable. Y por ahí hay una foto donde dice que así llegué a los pies de Cristo y fue la última foto que me había tomado el Señor. Con esa ropa llegó Natalia a la iglesia y ese día el Señor no la rechazó y ese día Dios la tocó de una manera especial. Y les cuento que cuando, bueno, Natalia llegó a, la iglesia, a las puertas de la iglesia, sintió algo que nunca ha llegado a sentir, sentía como que una batalla y era que, claro, yo me imagino a Dios ahí llamándome, ven, te estaba esperando, algo tan bonito. Y pero también sentía que algo me jalaba y me decía, no entres allá, eso no es para ti. Y yo sentía como que alguien me jalaba hacia atrás, pero como que o sea, una presencia bonita, algo que no sé explicarles qué era, sentía que también me llamaba, pero de un momento a otro, yo estuve a punto de retroceder y decir, no, me voy mejor para la casa, pero cuando menos pensé sentí como que, ¡pum!, algo me empujó y entré por la puerta de la iglesia y cuando se me arrimaron una recepcionista, ah, Dios le bendiga, bienvenido. Bien pues le busco una silla para que se siente, entonces eso me confortó y me hizo sentir bien, me hizo sentir bien tratado, entonces eso me ayudó. Entonces yo le dije, no, yo me quedo por aquí porque no me da pena, yo acá no tengo conocidos, me dijo, pero por acá está la vecina suya, la gordita, Hasley, ella es vecina suya, bien pueda, si quieres la llamo para que se siente con ella. Yo, bueno, si es así, sí, y verdad. Ese día la recepción llamó la vecina mía, ella salió, me dio un abrazo, mejor dicho, ya no, nunca imaginó que yo iba a estar allá. Cuando me llevó y nos sentamos juntos, fue algo muy bonito. Y ese día la prédica muy bonita, tan especial de la alabanza, y yo era ahí sentado, yo no me paraba, yo era ahí como una estatua, y yo miraba así, yo era con pena porque yo sentía como que todos me estaban mirando, y yo decía, Dios mío, me están mirando, ¿qué estarán diciendo? ¿Qué hará este demonio aquí? Cuando de un momento a otro, la predicación, el que estaba predicando dijo, si hay alguien aquí con deseos de que Dios rompa sus cadenas, de que Dios lo liberte, porque no encuentra paz ni tranquilidad en su vida, que ha pasado por muchos momentos difíciles, por pruebas, por luchas. Bueno, el pastor tiene una cantidad de cosas que yo estaba viviendo, que aunque yo tenía todo económicamente bien, todo, pero yo no era feliz, no era, yo sentía que algo me hacía falta. Cuando ese pastor dijo eso, yo me paré de la silla y llegué al altar, a los pies de Cristo y me arrodillé y sentí lo que nunca había llegado a sentir. Les cuento que ese día Dios me tocó y hizo algo especial en mi vida. Yo ese día sentí algo tan especial, algo tan bonito, tan maravilloso que no tengo cómo describirlo porque es que sentir la presencia de Dios es inexplicable, es algo grandioso, algo que no tiene palabras. Y ese día Dios trató conmigo y yo me levanté y ese día, mientras estuve arrodillado orando, lloré como nunca había llegado a llorar en mi vida. Yo lloraba y lloraba y lloraba y entre más lloraba, yo no me explicaba por qué estaba llorando, pero era que mi alma se estaba desahogando por medio de esas lágrimas. Y, y yo le dije ese día al Señor, Señor, ahí derramé mis lágrimas en el altar y yo le dije, Señor, te pido que me ayudes. No me siento bien ser quien soy hoy por hoy. Yo sé que tú no estás de acuerdo con mi condición y si tú me amas y si tú eres verdadero, te pido que me ayudes, que rompas estas cadenas porque quiero cambiar, quiero entregarme a ti, ya no me siento bien así como estoy. Y te pido que hagas algo en mi vida, pero necesito que me des las fuerzas porque solo no puedo, solo no soy capaz. Y verdad, ese día el altar quedó lleno de lágrimas. Pero quiero decirles algo, cada que usted y yo pasamos a un altar a orar y a pedirle a Dios esas lágrimas, que aunque venga al otro día las hermanas de aseo y trapien y limpien esas lágrimas no van a ser borrar del altar porque Dios dice en su palabra que un corazón contrito y humillado no desprecia a Dios jamás. Dios escuchó mi voz, Dios
no solo escuchó mi voz, sino que vio en mí una decisión, un interés, porque yo quería cambiar. Yo no era feliz con todo lo que tenía. Hay muchos que se quejan porque tuvieron una vida donde les hizo falta muchas cosas, donde fueron violados, donde pasaron por muchas cosas malucas. Yo viví una vida económicamente bien, pero no tenía lo que tengo hoy por hoy. Dice la Biblia que aunque de qué le sirviera al hombre tener todo el oro y toda la plata de este mundo, pero si no tiene a Dios, no tiene nada. Y eso es verdad. Yo de pronto no era rico, no era millonario, pero tenía una buena vida, donde con mi papá no nos hizo falta nada y con la pareja que llegué a tener en el pecado tampoco me hizo falta nada, pero sí me hacía falta todo, todo es nuestro Jesucristo. Y bueno, ese día me levanté, mucha gente me abrazó, me dio palabras de aliento, me dijo que siguiera viniendo, que bienvenido. Yo eso me ayudó para yo querer volver al otro día, pero me dijo, no, mañana no hay culto. Eso fue un jueves, un culto de damas dorcas y me sentí súper bien. Y verdad, yo dije, mañana puedo venir. Me dijo, no, mañana no hay culto, pero lo invitamos que el culto es el sábado, hay culto de jóvenes. Y yo quería ya todos los días estar dentro de la iglesia, porque lo que sentí ese día quería seguirlo sintiendo, porque ese día por fin me di cuenta que eso era lo que yo quería sentir, la paz, la tranquilidad. Pero más sin embargo, yo seguía atado, ¿sí? Pero ese día Dios ya había empezado a tratar con, con Natalia, porque Javier estaba gritando muy dentro de sí, querer volver a ser lo que antes era. Bueno, ese día Natalia se paró del altar, se fue para la casa. Cuando llegó a la casa, eh, normal, todo lo de siempre, la monotonidad de todos los días. Pero al otro día en la mañana pasó algo muy, no sé, algo muy raro. Como a las 8 de la mañana Natalia se levanta y se lava la cara, se cepilla. Y bueno, siempre hacia esa hora hacía lo mismo, se lava la cara, se cepillaba y se iba al espejo a peinarse y arreglarse para abrir el negocio. Y pasó algo muy raro, muy extraño, porque cuando Natalia llega, se lava la cara, se cepilla tan, se va hacia el espejo, cuando inmediatamente se peina y se mira al espejo, ese día Dios no sé qué hizo, pero ese día Natalia se vio horrible, demasiado horrible, aunque la gente decía que era Natalia era muy bonita, se quedó un momento así atónica mirando hacia el espejo diciendo, Dios mío, pero ¿qué he hecho con mi vida? ¿Qué es esto tan horrible, Señor bendito? Dios le había quitado la venda de los ojos y ya no se veía normal. Natalia decía en sí, ¿esto qué es? Bueno, ya no estaba hablando Natalia, estaba hablando Faber a través del cuerpo de Natalia, diciendo, Dios mío, ¿qué hice con mi vida? Y en ese instante yo dije, Señor, ayúdame, ya no quiero seguir así, perdóname porque cambié mi cuerpo, transformé algo que tú me diste natural y yo lo transformé de una manera que no debería estar transformado. Y bueno, les cuento que volví, seguí yendo a los cultos, feliz, contento. Y mi mamá una vez estaba paseando, cuando yo empecé a ir a la iglesia, mi mamá estaba paseando en los llanos donde mi hermana, que ya había conseguido marido, estaba viviendo por ahí en los llanos. Cuando mi mamá llegó, yo le conté, madre, tengo una noticia, ¿cómo te parece? El cambio que di es porque está ahí, bueno, estoy yendo a la iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Mi mamá, sí, sí, usted ya me había contado por teléfono muchas veces, pero pues bueno, no, usted sabe que esto no es lo mío. Esta iglesia es diferente, más, esta iglesia tiene algo especial, no sé qué es, pero yo quiero que usted vaya conmigo. Sí, sí, un día de estos vamos. Mi mamá se había vuelto muy tomatrago porque pues debido a que mi papá la dejó, ya la mantenía rumbeando y tomando a toda hora. Y un momento dado, llegó un día que era un jueves, y yo le en semana, como el lunes, le dije, madre, el jueves vamos a ir al culto de pues, que dan más tortas, es que para que me acompañe, pues que ustedes lo que me acompañe. Ah, sí, sí, el jueves vamos. Y les cuento que llegamos a la iglesia, mi mamá vivió lo mismo que yo viví cuando llegué por primera vez, sintió algo que la jalaba, la entrada, que bueno, entramos, nos estamos juntos, y ese día fue mucho más especial el culto que cuando yo fui la primera vez. Fue algo tan bonito porque el predicador que Jesús ese día también le habló a mi mamá, le dijo todo lo que toda su vida se la pasó prácticamente por la cara y mi mamá decía que dentro de sí, y a este personaje, ¿quién le contó mi vida si yo no lo conozco, no sé quién es? Pero no era nadie, se lo había contado, era Dios que le estaba hablando a mi madre. Cuando ya pasó, habló para que pasaran al altar, mi mamá pasó al altar, se arrepintió. Les cuento que para la gloria y honra del Señor, mi mamá llegó a los pies del Señor, se bautizó, se entregó, al tiempo llegó mi hermana, después llegó mi hermano que también estaba sumergido en las drogas y fue una bendición inmensamente grande. Bueno, pasaron muchos tiempos y yo ya el tiempo empecé a sentir otra vez atracción por las mujeres, me sentía feliz, contento, bendecido, yo ya quería tener mi novia, mi esposa, pero pasé muchos procesos porque pues debido a mi pasado hubieron personas que no creyeron en mí, aún estando en la congregación, y eso suele pasar. Y yo no los juzgaba, ¿cierto? Porque me juzgaban a mí, yo entendía, pero hubo un día donde me enamoré de una niña, de la niña más linda de la iglesia.
me enamoré de ella y ella empezó a fijarse también en mí, pero los papás de ella no estuvieron de acuerdo conmigo. Tanto que el papá de ella se empezó a interponer en la relación de nosotros, entonces nos tocó hacernos novios escondidos y con el tiempo el papá de ella se dio cuenta, aunque no hacíamos nada malo, era un noviazgo muy sano, porque pues cuando llegué a los pies del Señor, yo ya quería hacer mis cosas bien, yo ya no quería fallarle al Señor, no más mínimo, porque me pegué una enamorada del Señor y bueno, aún estoy enamorado del Señor. Tanto que cuando el papá de ella, bueno, el padrastro, porque no era el papá, el padrastro de ella, se interpuso tanto que un día optó por llevárselo lejos, él trabajaba por allá lejos en el Caquetá, y hasta que alguien le comentó que ella y yo éramos novios y que ya teníamos planes de casarnos, él vino y se lo llevó para el Caquetá a vivir y nos separó y hizo que la relación de nosotros se acabara, pero nosotros seguíamos hablando por teléfono. Ella tenía 17 años, yo tenía como 23 y yo le decía a ella, cuando tú cumplas los 18 años, yo voy a ir por ti, te voy a traer, nos vamos a casar y vamos a ser muy felices. Ella me decía, sí, yo también quiero, dale, vamos a hacerlo así, está bien. Esos eran nuestros planes. Pero un día el papá de ella, el padrastro de ella se dio cuenta que nosotros seguíamos en contacto y un día sin darse cuenta ella ni la familia les cambió la SIM cara a los teléfonos de ella, les metió otras SIM cares y se lo repartió a alguno que otro hermano de acá para que los llamaran y pensaran que están con el mismo número, pero no. Yo quedé sin contacto, no volví a saber de ellos. Cuando un día menos pensado, eh, a las 5 de la mañana, recibí una llamada de un amigo que se contactaba con ellos, pero no me daba el número y me llama, Father, Father, y yo estaba muy dormido. Y cuando me llamó a esa hora, me dice, Father, le cuento algo, téngase duro, no es fácil lo que le voy a contar, pero le cuento que cómo le parece que Mónica, en este momento me acaban de llamar a decirme que se ahorcó, que se colgó de un establo. Ya le voy a mandar el número de Zulma, la mamá de ella, para que la llame y se contacte con ella, porque esa gente está muy desesperada, chino, ore por ellos, bueno, no sé, llámelos, a ver qué pueden hacer, pero esa le cuento. Eso yo no lo podía creer y yo me levanté a esa hora buscando dónde podía llamar, a quién me vendía un minuto, llegué a llamar a ese número, me contestó la mamá de ella, y cuando yo le dije, hermana Zulma, hágame un favor, dígame qué pasó con Mónica, no entiendo. Me dice, hermano Faber, mi hija, hermano Faber, se acabó, la acabamos de levantarnos y la encontramos colgada acá en la finca, en el establo, y un lazo, y una foto que ustedes dos tenían estaba en los pies de ella, ya estaba ahí colgando y como que murió con la foto en las manos, y cuando murió la soltó y quedaron los pies de ella. Cuando nosotros éramos novios, tomamos una vez una foto y ella tenía la copia y yo tenía otra, y la encontraron colgada en un lazo, ahorcada, con la foto de nosotros dos. Fue algo muy duro para mí, de verdad que no se lo niego, fue una prueba muy dura, demasiado dura. Yo creí morirme, estuve casi 15 días tirado en la cama, no, nunca se me cruzó por la mente no volver a la iglesia, no, porque pues yo tenía mucho dolor en mi corazón, sentir que ese hermano hizo eso, alejarla de mí para que ella hiciera lo que hizo, no le veía justificación, entonces, o sea, tuve que pasar un proceso muy grande, pero en la iglesia me querían tanto los ancianos, los hermanos, y yo no iba a la iglesia, y ellos oraban porque allá, pero ellos no se quedaban conformes con eso, sino que iban a mi casa, me visitaban, y eso se llenaba de ancianos, de hermanos, de hermanas, que me querían, que me estimaban, y hermano, padre, venimos a orar por usted, venimos a levantarle las manos. Y esos ancianos levantaban mis manos, y ustedes no se imaginan qué tan grande bendición fue porque empecé a sentir las fuerzas nuevamente de parte de Dios. Nunca se me cruzó por la mente apartarme de los caminos de Dios, porque hasta el día de hoy no se me ocurre, ni se me ha pasado por mi mente, porque no me quiero apartar de los caminos del Señor. Pero me confrontó mucho esa oración. Dios me dio la victoria. Con el tiempo pude perdonar a sus hermanos. Nunca entendí por qué Dios permitió esto, pero pues, una vez una tía quien era inconversa y me quiere mucho, me dijo, papi, y una vez le digo, yo sé que esto es duro y no es fácil, pero déjeme decirle que esa de pronto no era la esposa que Dios tenía para usted, porque imagínese tal vez ella viviendo con usted y que usted hubiera sido el que hubiera tenido que pasar con ella por eso, que ella se hubiera ahorcado viviendo con usted, en el problema que usted estaría metido en este problema, en este momento tal vez usted ya metido en una cárcel, entonces no, porque esa no era la que Dios tenía para usted. Espere en Dios y Dios le va a dar la que usted necesita, porque usted es muy buen hijo, usted es muy buen muchacho, entonces, usted dio un cambio muy tremendo, entonces Dios lo va a recompensar. Y mi tía no era cristiana, y ese día sentí esa palabra que me marcó y pude entender algo de parte de Dios. Y bueno, esperé 14 años en la iglesia y les cuento que, pues bueno, antes de yo Dios liberarme también, un día escuché en una prédica y leí en la Biblia donde dice que ese género
solo sale con ayuno en oración. Y cuando llegué a la iglesia los primeros días, me empecé a enamorar tanto de Dios que yo iba a un culto y quería que al otro día hubiera culto, pero como no había, entonces yo me quedaba, yo le decía al pastor, pastor, déjeme quedar orando en la iglesia, orando toda la noche, y así lo hacía, para poder que Dios rompiera esas cadenas de lo que me tenían atado. Yo me amanecía en la iglesia orando, al otro día iba, madrugaba, me bañaba, me vestía y como era jueves de ayuno, siempre oraban en la iglesia siempre se hacían los ayunos los jueves, entonces me iba y me bañaba, me vestía y me madrugaba a seguir ayunando. Toda la noche vigilaba y al otro día todo el día oraba, no, ayunaba. Hasta las 5 de la tarde iba y me bañaba, me vestía, me tomaba un caldito suave y seguía en el culto. Y así sucesivamente hice muchas veces, porque me metí en la cabeza que el género que yo tenía solo salía con ayuno de oración, ¿sí? Esto lo dice Mateo 18:21, dice que ese género solo sale con ayuno de oración. Entonces, muchas veces no es tan fácil, pero cuando nos metemos en ayuno y en oración y buscamos la presencia de Dios, para Dios no hay nada imposible. Y después de que Dios vea la disposición y el interés de uno querer cambiar, Dios lo ayuda a uno. Y bueno, pasaron 14 años, como les estaba contando, me mantenía en ayuno, en oración, y en todos los eventos que hay en la iglesia yo quería estar, evangelismo en la calle, en la finca, donde fuera, yo quería estar en todo. Para la gloria y honra del Señor, pues bueno, empecé a servir en portería, con el tiempo, con escuela dominical, maestro de escuela dominical, bueno, luego me tuvieron en cuenta en la alabanza, porque pues empecé a cantar especiales y vieron el don que Dios me había dado también para el ministerio de los especiales y también pues me tuvieron en cuenta. Hoy por hoy soy, bueno, vocal líder de la alabanza acá en la congregación en Caimalito, donde me congrego y pues también soy líder de jóvenes en este momento, aunque tengo 42 años, llevo mucho tiempo que un tiempo estoy de líder de jóvenes, otro tiempo ponen a otro y luego me volvían a poner y aquí estoy nuevamente para la gloria y honra del Señor, sirviéndole a Dios donde Él me ponga, aprendiendo cada día más. Cuando empecé el Evangelio me gustaba mucho, seguí, pegámelo a los hermanos que sabían mucho de la Biblia, que daban refanes, que evangelizaban, que le predicaban, siempre estuve pendiente de ellos. Y bueno, cuando el día menos pensado llegó una hermana a mi vida, y la mejor amiga de mi esposa me dijo, ¿sabe cómo ve usted a la hermana Jennifer? Y yo le dije, ¿cómo la veo? De que normal, normal, una hermana. Digo, pero ¿cómo la ve? ¿No le gustaría a ella como novia, como de pronto su esposa algún día? Yo, ¿y cómo así? Imagínense yo qué bienaventurado sería yo con esta bendición. Y ese día ella me confesó todo eso, yo no lo podía creer, yo ahí sentí que era la respuesta de parte de Dios, porque era la señita que Dios me estaba respondiendo que yo le había pedido. Y empecé a orar con ella, oramos 3 meses, a los 3 meses nos fuimos para, bueno, ella se fue para un campamento, yo le dije que no podía ir, allí le pedí la mano, nos hicimos novios delante de toda la iglesia, mi pastor, la esposa de mi pastor, unos jóvenes que hacían pantomima, nos ayudaron a hacer algo muy bonito, muy creativo, con artística, y yo le cantaba una canción y cuando ella abrió los ojos, le quitaron una banda de los ojos, yo le destapé el anillo y le dije que si quería ser mi novia, ella aceptó y con el tiempo nos casamos, tuvimos una muy bonita boda, una boda que Dios nos dio para, muchos nos dicen, ustedes tuvieron la mejor boda en Caimalito, una boda por los altos, yo todo esto lo hizo el Señor, porque yo no tenía dinero, tenía pues no normal, pero Dios me provió y me dio una gran bendición de tener una boda muy bonita y hoy por hoy digo que estoy con la mejor mujer del mundo porque la amo, la quiero, tengo 2 hijos maravillosos que Dios me dio y me siento feliz, me siento contento, una mujer muy servidora, le gusta mucho estar apoyando los eventos de la iglesia con la cocina, le encanta la cocina, algo que yo le pedí a Dios era eso, porque ustedes saben que a los hombres nos gusta mucho estar comiendo, ¿cierto? Somos más como las mujeres. Yo le decía, Señor, el día que me dé una esposa que le guste mucho la cocina, que me dé el desayuno, que me dé una merienda, que me dé un refrigerio, que bueno, que me tenga. Y a ella le encanta estar todo el día en la cocina. Ella puede estar enferma, pero es una mujer muy guerrera, muy chapa adelante. Somos muy bendecidos. Mi hijo se llama Hensi Hauer, le sirve al Señor en la batería y mi niña tan solo tiene 4 añitos y ya canta especiales aquí con su papá. Entonces les comparto que esto es una bendición que yo anhelaba, servirle a mi Señor para la gloria y honra del Señor. Aquí estoy diciéndoles, Cristo sí rompe las cadenas, para Dios no hay nada imposible y las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas y este soy yo, una nueva criatura en Cristo Jesús. Hoy por hoy yo digo, este no era yo, hoy por hoy yo hago así y yo digo, Señor, este no era yo, este soy yo, este que estoy aquí, este mi cuerpo proclamaba para que volviera a ser lo que soy, lo que tú me creaste, hombre, desde el principio, Señor.
les cuento pues para la gloria y honra del Señor. Amén, gloria a Dios. Haber, tú eres un testimonio vivo del poder transformador de Dios. Ver tus fotos, lo que eras antes, lo que el enemigo te puso en tu mente que tú eras y ver ahora la nueva persona que eres en Cristo Jesús, junto con tu esposa, tus hijos, es algo extraordinario de la obra maravillosa de Dios. Y tú estabas en los propósitos de Dios y Dios cumple la obra. La obra que empieza, Él la termina. Gracias, hermano Haber, por tomar tu tiempo, por compartir tus fotos, por expresar todo lo que Dios te ha dado, ese lindo ministerio de la música que le está sirviendo al Señor Jesús. Hay una ranchera del hermano Akerles Ascano que me gusta mucho y es Bella Experiencia. Es una canción con la que me identifico porque cuando yo estuve en el mundo, yo anhelaba sentir lo que hoy por hoy siento. Y yo digo, cualquier ser humano, hermano, amigo, que ha experimentado lo que es sentir la presencia de Dios, es lo más bello y lo más maravilloso que a cualquier ser humano le puede pasar. Señor Jesús, la experiencia más bella en mi vida es cuando tú en mí te has dejado sentir. ¿Cómo olvidar aquellos momentos cuando llegaste a mi alma y mis pensamientos? Fue lo más bello que me pudo pasar. Nada llenará este vacío. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Alabanzas a ti, Señor. Solo Él pudo llenar el vacío que hay en mi corazón, gloria a Dios. Nadie llenará este vacío que quedaría si tú me dejaras. Nadie llenará este vacío que quedaría si no te siento en mí. Nadie llenará este vacío que quedaría si tú me dedicaras. Nadie llenará este vacío que quedaría si no te siento en mí. Tú para mí eres más que el sol de las mañanas. Tu presencia, oh Dios, es la que le da vida a mi alma. Tú para mí eres la lluvia que riega mi alma. De paz y ternura le das a mi vida una razón de vivir. Y nadie llenará este vacío que quedaría si tú me dejaras. Nadie llenará este vacío que quedaría si no te siento en mí. Que quedaría si no te siento en mí. Que quedaría si no te siento en mí. Gloria al nombre del Señor Jesús, porque solo Él puede cambiar la vida de cualquier ser humano, no importa su condición, la que sea. Dios cambia, llena, alimenta nuestra vida, nuestra alma y nos da lo más bonito que es sentir su presencia. Amén, gloria a Dios, qué hermoso testimonio del poder maravilloso de Dios. Gracias, hermano Haber, por compartirlo, por dejarte usar por el Señor Jesús. Bueno, y a ti que nos estás mirando, si te gustó ese testimonio, compártelo, que si ha sido de bendición para tu vida, podrá ser de bendición para otra persona y nos vemos la próxima semana con otro testimonio impactante. Que el Señor Jesús les bendiga. Amén. Dios les bendiga a todos y también quiero pues darle gracias al pastor Luis Alfredo López y a la hermana Daisy Naranjo, que fueron los que me bautizaron y los que me enseñaron a caminar por este camino como se enseña. Primeramente por la Biblia y segundo porque me dieron un buen ejemplo y fueron de gran bendición para mi vida porque fueron una gran bendición en mi vida y en la de mi familia. Dios les bendiga a todos.